Semri Arda habló por primera vez, con una sinceridad que sorprendió a todos y lo hizo frente a las cámaras, con una calma que contrastaba con el impacto de sus palabras. La actriz recordó el momento exacto en el que su corazón cambió para siempre, y lo hizo mencionando el nombre de Gökberk Yildirim, sin rodeos. Su tono fue sereno, pero cada frase tenía una carga emocional evidente. No hubo dramatización exagerada ni frases ensayadas, solo recuerdos contados como si aún estuvieran vivos. Mientras hablaba, quedó claro que no se trataba de un amor pasajero. Era el relato de un sentimiento que creció en silencio y maduró con el tiempo. Según relató Semri Arda, todo comenzó de una manera inesperada y sin planes previos. Ella explicó que en aquel entonces no estaba buscando enamorarse ni abrir su corazón. La vida, sin embargo, tenía otros planes y decidió sorprenderla en el momento menos pensado. Al mencionar a Gökberk Yildirim, su expresión cambió de forma casi imperceptible. Fue un cambio que no pasó desapercibido para quienes escuchaban con atención. Esa transformación silenciosa decía más que cualquier declaración directa. La actriz confesó que al principio intentó ignorar lo que sentía, creyendo que se trataba solo de admiración. Dijo que se repetía a sí misma que era una emoción temporal y controlable. Con el paso de los días, esa sensación no desapareció, sino que se hizo más profunda. Cada encuentro, cada conversación y cada mirada reforzaban lo que trataba de negar. Semri Arda admitió que fue entonces cuando comprendió que algo real estaba ocurriendo. Aquel momento marcó el inicio de una etapa completamente nueva en su vida. Semri Arda describió a Gökberk Yildirim como una persona que transmite tranquilidad, incluso en silencio. Contó que lo que más la impresionó no fue una acción concreta, sino su manera constante de comportarse. Habló de respeto, de atención a los pequeños detalles y de una presencia que se siente sin imponerse. Estas cualidades, según ella, fueron derribando poco a poco sus defensas. No fue un flechazo inmediato, sino una conexión que se construyó día a día. Esa forma de enamorarse la tomó completamente por sorpresa. Durante su relato, la actriz dejó claro que aquel primer enamoramiento no estuvo acompañado de grandes gestos. No hubo escenas espectaculares ni declaraciones públicas en ese momento. Todo ocurrió de forma discreta y casi invisible para el mundo exterior. Semri Arda explicó que esa discreción hizo que el sentimiento fuera aún más intenso. Guardar lo que sentía la obligó a mirarse a sí misma con honestidad. Fue un proceso interno tan profundo como silencioso. Al recordar esos días, Semri Arda señaló que hubo un instante clave en el que dejó de huir de lo que sentía. Dijo que fue una sensación clara y definitiva, imposible de ignorar. En ese punto, ya no pudo llamarlo admiración ni cariño. Comprendió que se había enamorado por primera vez de verdad. Reconocerlo no fue fácil, pero fue liberador. Ese reconocimiento marcó un antes y un después en su historia personal. La forma en que Semri Arda relató este recuerdo hizo que muchos sintieran que estaban escuchando una confesión íntima. No habló desde el pasado distante, sino desde una emoción que todavía se percibe cercana. Cada frase estaba cargada de una nostalgia serena, sin arrepentimientos. La actriz dejó claro que ese primer amor le enseñó mucho sobre sí misma. Aprendió a escuchar sus emociones y a no subestimarlas. Esa experiencia la transformó de manera irreversible. Semri Arda también destacó que aquel enamoramiento le dio una nueva perspectiva sobre las relaciones humanas. Dijo que entendió el valor de la paciencia y de la conexión genuina. En sus palabras, no se trató de perderse en alguien, sino de encontrarse a través del otro. Gökberk Yildirim se convirtió en una figura clave dentro de ese aprendizaje, no por lo que prometía, sino por lo que era.
Esa diferencia fue fundamental para ella. Mientras avanzaba su relato, quedó claro que Semre Arda no buscaba generar titulares vacíos. Su intención fue compartir una verdad personal sin adornos innecesarios. Habló con una madurez que reflejaba el paso del tiempo. No idealizó el pasado ni lo dramatizó. Simplemente lo narró tal como lo vivió. Esa honestidad fue lo que más impactó a quienes la escucharon. La actriz explicó que ese primer amor dejó huellas que aún reconoce en su forma de mirar la vida. Dijo que aprendió a confiar más en sus intuiciones. También entendió que el amor no siempre llega con ruido. A veces aparece de manera tranquila y constante. Ese tipo de amor, según ella, es el que más marca. Y fue exactamente así como describió lo que sintió por Gökberg Yildirim. Semre Arda remarcó que no todos los amores necesitan ser anunciados para ser reales. Algunos existen plenamente incluso cuando nadie los ve. Su historia fue un ejemplo de ello. Durante mucho tiempo, ese sentimiento vivió solo en su interior, y aún así, tuvo un impacto profundo en su vida emocional. Esa vivencia le permitió crecer y fortalecerse. En su testimonio, también habló de la importancia del tiempo. Dijo que si aquel sentimiento hubiera llegado en otro momento, quizás no habría sido igual. Todo ocurrió cuando tenía que ocurrir. Esa sincronía fue parte esencial de la experiencia. Por eso, al recordarlo, lo hace con gratitud. No como algo perdido, sino como algo vivido. Semre Arda subrayó que enamorarse por primera vez es una experiencia irrepetible, no porque los sentimientos posteriores sean menores, sino porque todo es nuevo. Cada emoción se siente con mayor intensidad. Cada pensamiento parece definitivo. Ese fue el caso para ella. Y Gökberg Yildirim fue el centro de ese descubrimiento emocional. Al cerrar su relato, la actriz mantuvo el mismo tono sereno con el que comenzó. No buscó conclusiones dramáticas ni frases impactantes finales. Simplemente dejó que el silencio hablara por sí solo. Ese silencio fue tan elocuente como sus palabras. Confirmó que aquello que vivió fue real y significativo, y que aún hoy ocupa un lugar especial en su memoria. Las palabras de Semre Arda resonaron con fuerza entre quienes siguieron la transmisión. Muchos se identificaron con la forma en que describió su primer amor. No fue un cuento de hadas, sino una experiencia humana y auténtica. Esa autenticidad fue lo que convirtió su relato en algo inolvidable. Una confesión sencilla que dejó una huella profunda. Así quedó registrada una historia que seguirá siendo recordada.